vida es una saga de historias sin contexto. Bienvenidos a mi podcast. Okay. Hay que ponerle caliente a esta vaina. Buenas. Como ustedes saben, me dio así la locura de empezar a grabar mi podcast. Entonces, bienvenidos a Sin Contexto, un podcast en el que se habla de todo, sin miedo, sin pena y con mucho riesgo a que los demás se sientan mencionados. En este momento les traigo una invitada muy especial que amo, que adoro, que somos amigas, hemos trabajado juntas. O sea, aquí hay historia. Saris, arquitecta del alma, bienvenida, bebé. Me encanta tenerte aquí. Creo Gracias que no lo hemos soñado. Total. O sea, esto ha sido proyecto de años, pues de hablarlo. Y cuando salga tu podcast, cuando salga mi podcast, bueno, nos llegó el momento. Como saben, la dinámica de este podcast no está súper estructurada. La idea es que nos saque emociones sin contexto, pensamientos sin contexto, historias que no tienen una forma y que al final están buscando salir porque a otros les pueden servir, los pueden representar, y eso es lo que queremos hoy. Claramente yo siempre les traigo invitados con un peso importante en mi vida, pero que adicional sé que les pueden transmitir un mensaje. Esa es Sara para mí, una experta que creo que tiene mucho que contarle al mundo, una experta que definitivamente nos puede enseñar, que me ha enseñado y que está en ese proceso de, hey, esto es lo que hay para ustedes. Entonces esta también es una oportunidad para ella y me encanta que sea en mi podcast. Señorita, Gritito interno. Sí, literal. El meme. No, literal, Ale, me siento muy feliz de estar acá. O sea, de verdad que cuando hablas, digo como, se me viene a la mente como todos esos años y todos esos momentos que literal hemos vivido, que hemos pasado, en los que literal hemos pasado como juntas, ¿cierto? Sí. Que hemos dicho como, marica, estamos viviendo lo mismo y Sí. me encanta como ver eso aquí ya, en el ahora, o sea, como en la acción literal. Entonces, primero que todo, felicitaciones, o sea, felicitaciones porque siempre he dicho que también tu voz la necesita el mundo, o sea, de verdad que las personas que empiecen a conocer a Aleja, que empiecen también a ver mucho más de Sin Contexto, se van a dar cuenta no solo de la mujer que hay detrás, sino de la mente maestra y de lo crack que puede ser Alejandra. Entonces, de verdad que me siento muy feliz por ti y muy orgullosa. Ay, no. Y gracias también por ser parte de mi proceso, no solamente a nivel profesional, a nivel de arquitecta, sino también una amistad muy bonita. Entonces, gracias, mi Ale, por estar acá y por invitarme, obviamente, a este espacio. Me encanta, no, súper bienvenida siempre, grabemos 1000 episodios de 1000 temporadas. Lo dijo. Sí, literal, ¿no? Esto es para etapas de la vida. Bueno, Saris, yo te invité porque literal te cogí a quemarropa, o sea, conmigo las cosas sí son sin contexto, marica, yo soy cero cronogramas, para mí, o sea, aclarando, para mí yo digo, hey, hay que vivirla hoy. Y Saris y yo teníamos como una reunión y le dije, no, vení, ¿sabes qué? Disponemos más tiempo que vamos a grabar un podcast. Ya no hay reunión, ya no hay chisme. Sí, no, ya vení, que es que grabémoslo ya. Y les voy a confesar una cosa, este episodio se está grabando sin que mi podcast haya salido al aire. O sea, es a ese nivel, pero las cosas son hoy, es que no sabemos qué pueda pasar mañana, ¿cierto? Entonces, hey, hagamos hoy, y ese es el primer mensaje del episodio de hoy, es tomemos acción sobre las cosas, y por eso yo también es la invitada, porque a nosotras hay un tema con la acción que nos ha costado bastante con nuestros procesos personales, laborales, sí. Mejor dicho, a todos los niveles, y hoy es el día para que hablemos de eso, Saris, sí. O sea, de que juguemos a venir, por qué tomamos acción, y por qué a veces tampoco lo hicimos, ¿cierto? Que eso tiene que ver mucho con nuestras batallas internas, con cómo nos dejábamos permear por el mundo, cómo además estábamos trabajando en cómo impactar al mundo y cuál era la mejor manera. Y hoy es el día para que hablemos de eso. Creo que si hay alguien con el que yo digo, venga, esta es la conversación, es contigo. Total. Me encanta porque, sí, o sea, ha sido un tema de, en serio, cuando les decimos años, no es ese dicho que uno dice, ay, no, el proceso que lleva años. No, vengan, es que de verdad son años. Sí. Lo primero es que a mí sí me parece importante, yo quiero que contemos cómo nos conocimos y cómo ha mutado ese empalme a lo que es hoy, porque me parece importante. También ahí hay una enseñanza, uno sí. No sabe por qué llegan las personas a la vida. Y es muy teso, o sea, realmente, miren, la historia que me gustaría que Saris la contara desde su visión de las cosas es también porque a veces algunas personas son puente para algo más grande. Exactamente. Y hubo alguien que fue puente para nosotros
que yo hoy digo, marica, gracias. O sea, gracias porque esto está pasando por nosotras dos, pero no hubiera pasado si no hubiera sido por ese puente. Entonces, conta la historia ahí resumidita, me encanta. No, y me encanta eso que dices, Ale, porque en este momento me estoy dando cuenta, pues, o sea, estoy como agradeciendo a ese puente, o sea, como que digo, ¡Ey, puente! Como que digo, wow, o sea, ¿cuántos puentes pueden haber en tu vida que realmente te lleven a este tipo de personas? Y qué maravilla, o sea, de verdad que gracias al puente. Él sabe quién es. No, básicamente esta persona es muy amigo de mi esposo y queríamos hacer un negocio y lo llamamos a él y él nos dice, listo, yo quiero hacer ese negocio también con Alejandra. Y ahí es cuando conozco a Aleja. Ese negocio nunca se dio. Aclarando. Realmente el negocio nunca se dio, pero hubo match, o sea, hubo un clic, quedamos con el contacto, seguíamos hablando, pero nada. Profundidad. Hasta que un día yo le copié, o como por Instagram nos seguíamos mucho y hablábamos y decíamos como, hey, nos tenemos que conocer. Y fue súper charro porque recuerdo que ese día dijimos como, hey, ya nos vemos mañana y punto y sí. Ya, o sea, sin opción alguna. Y desde ese día fue como ya, literal, inseparables, ya. Sí. Como que ya, o sea, conexión y desde ese momento ha sido de verdad, como lo dice Aleja, un proceso de autoconocimiento, de también empezar a darnos ese espaldarazo la una a la otra y decirnos, hey, hágale pues, o sea, como de verdad sí se puede y de encontrarnos la una a la otra la luz, ¿cierto? Y decir como, me pucha, o sea, somos muy poderosas y me acuerdo que ese día dijimos una frase. La de la estratosfera, ¿cuál? La de la estratosfera, pero dijimos otra que incluso tenemos hasta foto. Ay, pucha, que dijimos, somos las putas amas. Ay, sí, lo escribimos, dijimos, marica, el mundo se tiene que dar cuenta. Ese día lo dijimos y yo creo, lo sigo pensando, realmente es así. Sí, total. Ay, no, me encanta. Miren que yo ahí tengo una reflexión importante. Esto no se trata de qué valor tenga cada persona en mi vida, porque pues no voy a como a profundizar en el tema, pero es muy teso porque uno a veces cree, pues ese puente en ese momento, pues esta persona era, digamos, de alguna manera un eje importante en mi vida. Entonces fue muy teso porque cuando yo me alejo de cierta forma de esta persona, yo dije, no, marica, pues lo que venía con él se fue, o sea, amigos, personas, negocios, y fue muy teso darme cuenta que no tenía que ser así, y eso es una cosa que todos tenemos que aprender, o sea, a veces hay que saltar, hay que pasar el puente, literalmente, y por eso lo llamo de esa manera. Hay que renunciar al puente. Es que renunciar al puente, bueno, eso es otro tema, pero... Pero sí, o sea, es como, listo, marica, está el puente, ok, cruzalo, pues, y que sigue. Y mucho de lo que puede pasar con esas personas que nos conectan es que hay una historia con las que nos conectaron, que es algo diferente. Y siento que Saris me ha demostrado eso. Realmente cuando pasó eso de, hey, hablemos, no sé qué, y nos vemos, yo iba con miedo, y yo se lo dije, y yo decía, Saris, es que pues vos sos parte de la vida de ese man, o sea, yo qué hago aquí, yo qué pinto, y era también porque no me estaba reconociendo, o sea, porque no estaba dimensionando que Sari se estaba sentando en esa mesa era por mí, no por el man que nos conectó, y eso es algo que no todos vemos, y es algo que nos cuesta entender, y que a veces simplemente nos privamos de muchos procesos de nuestra vida porque nos quedamos en el puente, literal, o sea, el proceso se queda uno parado en el puente y no cruza. Ey, yo creo que la primera invitación es a esa porque trae demasiadas buenas recompensas y hay demasiado después de eso. Es más, doy fe de eso. O sea, yo después de puente hasta con la familia, no mentira, solo con una hermana. Pero sí, o sea, como que wow, hay que cruzar el puente. Bueno, dando contexto de cómo nos conocimos y lo que nos puede enseñar eso, hay algo que ha sido como ese talón de Aquiles para nosotras. Y quiero contarles cómo va a funcionar esta dinámica, y es que Saris y yo en más o menos 3 años nos hemos acompañado mucho en el tomo acción, me paralizo, tomo acción, me paralizo, y así con un montón de cosas. Yo le decía ahorita, no vamos a preparar el tema, pero tienes la oportunidad de hacerme 5 preguntas referente a eso, 5 preguntas que uno diga, vení, nos ayudan con nuestra historia, pero adicional le van a ayudar a los demás con eso. Entonces, bienvenida señorita, y soy toda un libro abierto. Bueno, a ver, la primera pregunta. Es que ya me puse nerviosa, mi chorro. Me encanta. Eso sale en el blooper. Bueno.
La primera pregunta, y no es que como que... Ale, me encantaría que nos contaras un poquito de eso que estabas mencionando, o sea, de ese camino de entender realmente, o sea, yo siento que a nivel profesional eres una mujer con, digámoslo así, con mucha exposición, ¿cierto? Eres una mujer que realmente a nivel profesional puede estar expuesta a muchísimas cosas, a muchas personas, a diferentes ambientes, también diferentes perfiles, diferentes marcas, o sea, no sé, un mundo realmente de cosas, ¿cierto? Pero, ¿en qué momento Aleja dice, pucha, realmente quiero lanzarme o quiero hacer algo con esta persona? Porque yo te he visto decirle a personas, no, cuando Sí. realmente esa persona puede significar algo en ingresos, en relaciones, en lo que sea, pero que realmente hoy tú dices, no, no quiero trabajar con esa persona. Ok, wow, empezamos fuerte. Miren, hay una cosa muy tesa con eso y es, sí, yo gracias a Dios, digamos que a nivel profesional y creo que por un lado también empezó como un tema personal, me he abierto mucho al mundo, entonces yo conecto fácil, yo me relaciono fácil, yo entro fácil a muchos entornos y eso a nivel profesional me ha funcionado para tener el trabajo que tengo ahora y trabajar con las personas que trabajo, ¿cierto? Pero antes de llegar a ese punto de selección, que ahora no solo aplica a nivel profesional, sino personal, pasé de ser la que le decía sí a todo el mundo. Y eso me costó Sabía que demasiado. quería llegar. Yo sabía. O sea, miren, yo era una nena que tú me decías, Ale, te necesito a las 3 de la mañana. Sí, estoy. Ale, madrugamos a las 6. Sí, claro, yo estoy. Ale, vamos a sacar un lanzamiento en 15 días. Claro, marica, se puede hacer. Ale, 3 meses trabajando a lo que da. Claro. También, de una. O sea, yo duré más o menos 2 años de mi vida, porque puedo decir que fueron más o menos 2 años y medio, creo, en un aprendizaje de decirle sí a todo y Aleja se estaba consumiendo. Y este no es la típica reseña de Facebook o de Instagram, que yo odio esas vainas donde dice, no le digas sí a todo porque te estás diciendo no a ti. Yo no les voy a decir eso. Eso ya lo tenemos mapeado en los memes de redes sociales. Yo les voy a decir que es que en serio cuando uno le dice sí a todo se vacía. Totalmente. Y eso es muy diferente. No es que tú te estés diciendo que no. Porque cuando yo le dije sí a todas las personas, yo realmente me creí diciéndome sí a mí. Y creo que sí me estaba diciendo que sí. Pero es que aún como seres humanos nosotros tenemos que entender que para nosotros mismos tampoco es un sí a todo. Y suena horrible y yo creo que a uno nadie le quiere decir eso. Pero marica, alguien tiene que pararse y decir, parce, ese sí a todo no es real, no es sostenible. Y yo creo que ese fue mi aprendizaje, porque en serio llegué a un punto en que, pues a nivel de trabajo, hablemoslo a nivel de trabajo, yo estaba trabajando como líder de experiencia de usuario en la agencia más grande de América Latina en marketing digital y lanzamientos, y aparte tenía mi marca sola, tenía clientes como Azaris, como Valentina, como otros más, y yo no puedo con el mundo, no paga nada, y yo lanzando a los Cosio, y no, tengo que sacar las parrillas de no sé cuántas marcas más, o sea, era un montón de cosas que no les voy a mentir, a nivel mental me daba, y esto no lo digo desde el ego, a nivel mental respondía full, pero a nivel de tiempo y físicamente yo me destruí de muchas formas. O sea, yo literal salía de la oficina que quedaba en Las Palmas a las 3 de la mañana a mi casa, iba, me acostaba como un zombie a dormir hasta las 6 y a las 6 me paraba, me duchaba y volvía a estar en la oficina a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque tenía que hacer todo esto y porque para mí ese era mi cumplirme en ese momento. Entonces también fue entender, más que para no decirle sí a todo el mundo, fue yo no me puedo decir que sí a todo a mí. Y creo que esa es la pauta principal de todo esto. Hay que dosificar también el placer, los triunfos, todo, porque cuando uno logra entender que es un paso a paso y que es un día a la vez, un paso a la vez, un proceso a la vez, pucha, las recompensas y el crecimiento es un poquito más bonito. Uy. Sin palabras. Sí, es que, uy, esa fui yo. Pero sí, es que sí, mucho gusto. Marica, o sea, así va a ser. Salis, pero ¿sabes qué? Yo tengo una pregunta ahí contigo con eso. Porque vos has visto el proceso en primera fila. Y yo pocas veces, yo soy muy, miren, a mí hay mucha gente que me dice, Ale, es que tú haces todo
y a ti no te importa la aprobación de la gente, les confirmo, a mí no me interesa su aprobación. Pero a mí sí me importa la opinión de las personas que me importan y eso es muy diferente. Y yo en ese sentido soy bastante humilde con el tema. Por ejemplo, ¿cómo se ve todo eso desde afuera? Porque creo que no es una película divertida. Es que aquí pensándolo. No, yo siento que más que se vea divertida o no, siento que fue ver un espejo cuando también muchas veces te pasaba. Entonces, era como ver y saber que quizás yo podría iluminar, ¿cierto? Yo podría decirte, hey, está pasando esto, veo esto desde afuera, pero que cuando yo te lo mencionaba a ti, también era algo para mí, ¿cierto? Total. Entonces, es muy curioso, pero así nos pasa muchas veces en la vida. Sí. Y eso, pues uno dice mucho que lo que no le gusta del otro, que lo que está en el otro es un espejo. Entonces, en realidad, pasó muchas veces así. De ver que tú tenías que tomar decisiones, poner límite o decirle sí a ciertas personas, también pasaba conmigo. Entonces, más que ver una película divertida o no, también se vuelve un cuestionamiento o de cierta forma un insight de decir, hey, ¿qué está pasando también contigo? ¿Y por qué lo estás viendo en el otro? Uf. Eso me genera una pregunta importante. Saris, hemos tenido que parar muchas veces y yo quiero que tú me cuentes cuál ha sido en los últimos 3 años esa vez que tú dijiste, uy, este parar me está doliendo de verdad. Bueno, yo creo que parar significaba, para mí siempre significaba que no estaba lista, ¿cierto? Siempre estaba buscando, de cierta forma, encontrar muchas respuestas en libros, en mentores, en personas, en entornos, en podcasts, en muchas cosas. Y siempre me repetía como, no estoy lista, no estoy preparada, te falta más, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Y lo que eso antes llevaba era precisamente como sentirme más perdida, porque entonces sí, empezaba con un tema, a estudiar un tema o a empezar a ciertas cosas, pero decía, no, esto no es, o sea, o esto no es lo que me lleva a esa seguridad, o esto no es lo que necesito para dar ese paso. Entonces siento que eso era lo que más me dolía, que finalmente no encontraba como la solución o que me quedaba en ese círculo realmente y que no veía cómo avanzar. Entonces siento que eso fue como la parálisis, ¿cierto? De analizar, 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 y por eso dicen que el análisis lleva a parálisis, y era de simplemente quedarme esperando y reflexionando y pensando en cómo hacerlo y en estudiar y en estar supuestamente súper preparada, pero realmente no era eso. Eso es muy valioso porque yo tengo un dicho y creo que lo puedo compartir en este momento y se lo he dicho mucho a Saris también y se lo digo a casi todo el mundo. Vengan, es que todo es información, pero toda la información no nos sirve. Entonces a veces decimos, es que todo eso que a mí me está faltando por dentro yo lo voy a llenar con las cosas de afuera y las cosas de afuera es la información. Entonces hay muchas veces, y se los digo en serio, esto no sé si estaba dispuesta a compartirlo todavía, pero yo nunca me he estudiado un curso de marketing y yo soy muy buena en marketing. Y eso pues el que venga y me diga, no, no, venga, le doy la pela al que sea pues. Pero yo nunca me sentaba a decir, es que yo pagué $4,000, $1,000, una mentoría de 5 en marketing, como lo han hecho muchas personas, que no digo que no les funcione. Cada uno tenemos nuestros métodos. Exacto. Pero yo sí creo que el mundo en este momento nos está vendiendo una idea desde hace más o menos 2 añitos de que si tú no te educas en exceso, si no te sobreinformas, entonces no accionas, y entonces no estás listo, entonces no estás preparado, y entonces la vara está más alta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo muchas veces lo decía a Dali, si yo ya veo una experta lista, ¿qué más le querés meter? Pues obviamente respetando su proceso, porque siempre fue como listo a tu ritmo, en tus formas, no sé qué, pero creo que si hay algo que también nos ha enseñado todos estos procesos, es que no siempre estuvimos listas, había que ir a saber seleccionar la información para en qué momento sacarla. Creo que también eso ha sido parte de que hoy estemos acá. Entonces dije, ok, ya tenemos mucha info, vení, empecemos a compartirlas para que más adelante podamos adquirir nueva. Creo que es muy desde ahí, ¿no? Total. Y yo siento también, Ale, que es, o sea, porque de cierta forma sí hay que prepararse, ¿cierto? Sí, claro. O sea, no es como decir,
no a la educación. Pero es también, yo siento que es llevar esa preparación, o sea, yo siento que lo que te lleva a la acción es como un círculo de decir, hey, me preparo, pero esa preparación tiene que ir a una acción para que esa acción te genere confianza y otra vez vuelvas al círculo, ¿cierto? Entonces me preparo, actúo, confío, entonces ahí es donde avanza. Y precisamente yo creo que eso es lo que nos ha pasado y me dices cómo ha sido en tu caso, pero yo siento, Ale, que al hacer este podcast, al crear Sin Contexto, al crear Arquitecta del Alma y damos ese paso, es como que decimos, pucha, si estamos preparadas. Sí. Obviamente en el camino vamos diciendo, ay no, me tengo que preparar para esto, tengo que hacer esto, pero realmente cuando ya me sentí preparada, ya lo actúo, vuelvo otra vez a la confianza y digo, voy a hacer otro podcast, ya voy a invitar a esta persona, voy a hacer este lanzamiento, ya quiero hacer tal cosa. Entonces es como un círculo en el que realmente ya empiezas a tener confianza y eso te lleva a generar más cosas. No, total, es que, ¿sabes qué, Saris? Creo que lo dijiste, sí, es que yo soy más saben que paren, no, mentiras, pero es eso, no es que no estudies, sino que estudia y toma acción con eso que estudias para poder crecer y saber en qué te enfocas a estudiar después. Pero si tú te sobreacumulas y no empiezas a generar algo a través de lo que sobreacumulas, no vas a evolucionar ni a transformar el proceso. Es muy teso porque yo siento que yo estudié mucho, solo que, por ejemplo, yo estudié planeación y desarrollo social y era la lectura de las sociedades, de las personas, de un montón de vainas. Eso es lo que hoy a mí me permite conectar tan fácil. Entonces yo digo, yo no me puedo sobreinformar con más procesos de marketing porque tengo que sacar lo que tengo acumulado de, no sé, 10 años de estudio y trabajo y demás, porque adicional no es solo lo que estudias o la educación, sino la experiencia. Entonces, las habilidades que desarrollas. Exacto, o el don con el que nacimos, pues. Exacto, ahí iba a llegar, o sea, no podemos desmeritar también, Ale, que tienes un don, o sea, pues realmente sí, hablamos de preparación y hablamos de educación, pero pues también hay algo que está dentro de nosotros y que realmente pues, o sea, nada ya que viene, hacer. Sí, o sea, como tin, o sea. Literal, y yo creo que es un tema de reconocimiento, miren, exacto. A veces, tú lo decías ahora en otro podcast, que aclarando, pero sí, es que se lo escuché ahorita, entonces tengo que hacer la referencia. Ahorita ya en un podcast decía que se llenó mucho del mundo y entonces era como agrado a mi entorno, a mis amigos, en mi trabajo, no sé qué, y yo siento que muchos caemos en eso, a mí me ha pasado, y es que el entorno en el que estamos nos sostiene a un nivel en el que termina permeando nuestra acción. Total. Y entonces no vemos que es que hay más y no vemos más porque ya sentimos que en ese entorno encajamos con lo que estamos haciendo ahí y no nos permitimos como arriesgarnos a otra cosa, como yo a eso lo llamo romper el cascarón, pero eso es otro episodio que lo hemos hablado mucho, yo tengo ahí un mantra con eso, pero más allá de eso es, sí, a partir de la información tú tienes que saber cuándo parar de una manera sana y decir, ya con esta información yo me arriesgo a algo. Exacto. Te arriesgas, lo que decía Saris, tomas confianza y luego adquieres nueva información para arriesgarte a algo más grande. Porque si no, entonces los emprendedores, los que son empleados nunca terminan de ser emprendedores y fracasan, los emprendedores nunca dejan de ser emprendedores y no se permiten ser empresarios, y los empresarios se quiebran y nunca vuelven a intentarlo. Justo por eso, porque entonces se quedaron con un proceso en el que les tomó tanto tiempo prepararse que ya le apuestan todo a la primera acción. Y de ahí para allá no ven nada más, que eso me parece más delicado todavía. Creo que nosotros somos un extremo, pero ese es el otro, que creo que no quisiéramos nunca, gracias a Dios. O sea, ese sí es el otro que yo como, marica, ya por ahí no pasé. Por ahí no estamos. Ese no es nuestro camino. Bueno, otra pregunta muy importante. Acá ya pensando la mía, pero te voy a hacer una que me parece muy importante y es, Saris, ¿por qué el alma? O sea, arquitecta del alma, yo tengo el contexto total de la marca y digamos que Sara es arquitecta, ¿cierto? Pues estudió arquitectura, o querías estudiar arquitectura, Sí, marica, quería estudiar arquitectura, es psicóloga, yo no sé por qué me quedé en arquitecta marcada, pero en algún momento el alma es que es tan complejo, o sea, además porque yo lo veo en una infinidad de vainas, pero ¿por qué el alma? ¿Por qué no te enfocaste, no sé, en las relaciones? ¿Por qué el alma? Porque el alma está en todo. O sea, esto tiene alma, este café tiene alma, Aleja tiene alma, esta mesa tiene alma, la cámara, las personas que hay acá, todo tiene alma. O sea, el alma para mí es precisamente eso que nadie ve, eso intangible,
pero que precisamente es lo que permite movernos o lo que nos permite sentir que esto está caliente, sentir que esto está contribuyendo para este espacio, sentir que tú estás acá generando y contribuyendo algo al mundo. Entonces, todo para mí tiene alma, ¿cierto? Y para Sara era imposible como de cierta forma definir ese algo, eso místico, que para mí es alma. Entonces siento que de ahí salió todo, en entender que cada cosa está en tu mundo, cada persona, cada trabajo, cada negocio, cada cliente, o sea, absolutamente todo tiene un alma y está en tu vida para contribuir con algo. Eso me parece muy valioso, les voy a decir por qué se lo estoy preguntando. Ustedes dirán, ay, no, Aleja se lo sabe. No, yo nunca le había hecho esta pregunta. Cero. Y es porque, por ejemplo, para mí el alma es una cosa más mística, es el otro lado, yo lo veo a otro nivel y yo decía, pucha, yo quiero entender, Saris, ¿por qué? Porque sé que no todo el mundo se va hasta el camino donde yo estoy parada, pero sí todos queremos aprender sobre el proceso del alma. Entonces, por ejemplo, tu concepto me gusta porque es entender que es mi expansión. Sí. O sea, ese es eso intangible que me permite expandirme y verme en el mundo y relacionarme con él. Exacto. Y eso creo que es un concepto que a todos nos queda un poco más sencillo de adoptar y con el cual sería mucho más fácil estar presentes en un proceso como esos. Creo que eso es importante resaltarlo, miren, porque a veces nos complicamos mucho la vida. Es que, ay, no, la gente que habla de alma es súper yogi, es brujita, no sé qué, entonces no me relaciono. Que eso también es parte de este podcast y por eso Sin Contexto lo quería hacer contigo, es porque vengan cada quien, y es la enseñanza más grande, y ahora hablándolo desde las almas, le da el contexto que quiera a las cosas. Parte de eso, o sea, aparte de este podcast es que entendamos que cada uno tiene el poder de darle el contexto que quiera a las cosas, a las palabras, a los elementos, a las personas, a todo. Entonces mira qué bonito la forma en que vemos el alma de maneras tan diferentes tú y yo, y aún así yo conecto con lo que ella me dice y estoy segura que lo que me está diciendo es, y así me reconoce, y viceversa, ya no raya con mi contexto, que también es importante que nos atrevamos a aprender desde esos procesos, que nos atrevamos a, hey, yo quiero ver cómo lo ve esa persona, yo también quiero ver cómo la ve esta y cuál es la mía, y qué construcción hago de eso, ¿cierto? Que creo que pocas personas nos hacemos esa tarea, pero mi invitación es muy a eso, a crear un contexto del alma. Literalmente este podcast es para eso, para que vayan y revísenlo como lo ves Aris y me escucharán a mí como lo veo yo y creen su propio contexto del alma. Listo, entendiendo esto y teniendo clara la invitación, obviamente los invito full a que sigan a Saris, a que vayan y averigüen qué es eso de ser arquitectos de nuestra alma, que le aprendan un poquito de todo eso que ya lleva muchos años construyendo y me consta, ha estudiado, se ha preparado, lo ha testeado en ella misma, o sea, ha sido toda una construcción muy bonita y muy honesta de esa forma en que ella ve el alma y cómo nosotros a partir de esa construcción empezamos a armar un propósito de hacernos una vida. Entonces mi invitación es a eso, a que vayan y revisen desde su visión cómo ustedes pueden darle su propio concepto y contexto a su alma, ¿cierto?